Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Día precioso, primer día de la semana, primer domingo del año y del mes. En todo el Señor debe ser el primero, ¿verdad? Damos un cordial saludo a los hermanos, amigos presentes y a aquellos que nos pueden estar escuchando, deseándoles un 2022 lleno de bendición y de victoria en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, hoy es un día para adorar, exaltar al Señor, pero también para escuchar su palabra. Hemos venido a eso, a honrarle, a darle gloria y honra, pero también a recibir de su palabra. Así que en esta mañana yo les invito a que abran sus Biblias en el Salmo, o el libro de los Salmos, capítulo 112. Vamos a leer versos 1 y 2. Y también vamos a leer Proverbios 1, 7. Esos dos textos donde vamos a basarnos en la palabra. El título de esta enseñanza, de esta primera enseñanza del 2022, lo hemos titulado Caminando en el temor de Dios. Caminando en el temor de Dios. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amado Rey de Gloria, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa, contemplar tu hermosura, tu santidad. Hemos venido a este lugar en esta mañana para decirte, Dios, que te amamos con todo el corazón. Para decirte, Señor, gracias porque nos mantienes con vida. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de servirte, de honrarte, de exaltarte, Dios. Ministra nuestra vida y a nuestro corazón. Trae limpieza, trae sanidad, trae consuelo y fortaleza a los que han llegado tristes, cansados, aquellos que vivieron trauma, aquellos, Dios mío, que por algún motivo sintieron dolor, tristeza. Tú sanes las heridas, tú sanes el corazón, tú ministras y traigas liberación al alma, al cuerpo, a la vida de cada persona, Dios. Y ministranos a través de tu palabra, y que esta palabra se haga entendible, comprensible, Rey de Gloria. Y tú hagas como tú quieres, Señor amado. Es tu obra y es tu palabra que es bendita, Rey. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Caminando en el temor de Dios. Ese mismo texto del Salmo 112, en otra versión dice: qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxitos en todas partes, y toda una generación de justos será bendecida. Oh, maravilloso Dios, ¿verdad? Bienaventurado significa dichoso, feliz. Aleluya. Cuando los seres humanos pierden el temor de Dios o no tienen temor de Dios, son capaces de destruir todo lo que encuentran a su paso. Son capaces de acabar con las cosas sin importarle nada. Hasta el punto que algunos serán capaces aún de quitarle la vida a su propio progenitor o progenitora. Es tremendo, ¿verdad?
Ahora, hablando del temor, el temor tiene dos connotaciones. Temor puede significar terror, miedo, o sencillamente reverencia y respeto. Tiene esas dos connotaciones: tener miedo, terror, o sencillamente reverencia y respeto. Ahora, el temor que resulta del antagonismo de los hombres o de algún peligro que se acerca es una emoción humana y puede ser beneficioso hasta cierto punto. Por ejemplo, si es alguna fuerza negativa o destructiva, es positivo. Asimismo, el hombre que ignora, los seres humanos a veces ignoran el perdón de Dios, y ese perdón que infunde el Espíritu Santo puede llegar a ser complementariamente dominado, y la persona se puede acobardar y caer en el miedo y en el terror. Pero cuando tenemos el temor de Dios, no tendremos miedo, no tendremos espanto, porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo y el temor viene porque no conocemos a Dios, y el cristiano, cuando pierde el temor a Dios, seguro que va a vivir una vida de terror y también una vida de miedo, porque pronto dice: me puedo matar o me puedo ir sin el Señor y no he cumplido con el Dios. Bueno, el salmista David en alguna ocasión dijo, hablando de ese temor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. En otras palabras, dice él, el que camina en el temor de Dios vivirá confiado, vivirá tranquilo y confiado como un león. ¿Quién lo moverá? Pero eso es al que camina en el temor de Dios. Aleluya. Ustedes saben, hablando del temor, recuerdan ustedes la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando estaban en el huerto del Edén y que tenían esa comunión con Dios, esa relación linda, bonita, hermosa, nada les faltaba. Pero sabemos que también el enemigo aprovecha las debilidades del hombre. Y sabemos que después de la caída del hombre, ¿cómo se sintió el hombre? ¿Cómo se sintieron esos primeros padres? Avergonzados. ¿Tuvieron qué? Miedo, temor, y se escondieron porque se sentían descubiertos ante la misma presencia del Señor. Tremendo, ¿verdad? Eso es, cae el temor cuando somos descubiertos. Tenemos miedo. Las personas tienen miedo. El creyente que tiene miedo es porque no anda caminando bien con Dios. Ahí está la clave. Ahora bien, antes de hablar del temor de Dios en sí, quiero poner una plataforma para poder entender algunas cosas. Y es que existen diferentes clases de temores, para que podamos nosotros también entenderlo. Existen diferentes clases de temores en la vida. Existe en primer lugar un temor natural. ¿Cuál es ese temor natural? El temor innato con que venimos al mundo, el que Dios ha puesto en nosotros, en el interior del hombre. Ese temor nos puede impedir que nos metamos en problemas, que huyamos de ciertos peligros. Por ejemplo, usted sube a un edificio de 20 pisos y como le tiene miedo a las alturas y usted mira hacia abajo, siente temor, siente miedo, ¿verdad? Es natural que sintamos miedo a las alturas, porque es como nos está diciendo hay peligro y uno se separa o se aparta. Ese es un temor natural, para que vayamos entendiendo estas cositas, ¿sí? Ese temor natural que está en nosotros, o cuando hay una tempestad, cuando hay un peligro inminente,
Ustedes recuerdan a los discípulos en algunas ocasiones en las experiencias vividas con el Señor. En alguna época iban en una embarcación y los vientos eran muy fuertes. Inclusive en alguna ocasión el Señor iba con ellos en la proa y el viento era tan fuerte que ellos sintieron miedo, temor y despertaron. Señor, Señor, despierta, mira. Sintieron miedo, natural, claro está. En otra ocasión, cuando también tenían que cruzar el mar, resulta que ellos iban en la barca solos. Jesús había quedado porque había hecho los milagros de la multiplicación de los peces y de los panes. Y luego Él se les aparece en pleno viento fuerte, aparece caminando sobre las olas del mar. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron aquello? Bueno, además de la tempestad que había y que la embarcación sucumbía, ellos sintieron temor y miedo. Pero cuando vieron la figura andando sobre el mar, dice que dieron voces de miedo, de espanto, porque dijeron un fantasma. Eso para entender lo que es el temor natural. ¿Estamos? El temor natural. Existe otra clase de temor, que es el temor del hombre hacia el otro hombre. O sea, cuando tememos al hombre, usted tiene temor a ciertas personas, miedo a ciertas personas. La Biblia dice en uno de los proverbios que el temor al hombre pone ¿qué? Lazo, o sea, una trampa. Y ese temor es peligroso hasta cierto punto, porque nos impide, o cuando nos impide acercarnos a ciertas personas para hablarle de Cristo. Entonces, como tenemos temor porque es un abogado, porque es un ilustrado, es una persona importante, es un abogado, es un alcalde, un diputado, y tenemos cierto temor y miedo, ¿verdad? Nos pone lazo porque no nos acercamos a ellos a hablarle de Cristo por temor a la autoridad que representa esa persona. Entonces ese temor sí es peligroso, es dañino y no debe estar en nosotros. Ustedes recuerdan a Jacob. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Por algún motivo entre ellos había una pelea. Hubo una pelea y uno tuvo que emigrar. Pero Jacob huyó, ¿por qué? Por miedo a su hermano, ¿verdad? Inclusive cuando se iban a encontrar, tuvo miedo de que su hermano matara a su mujer y a sus hijos. Porque ese es el temor del hombre hacia el otro hombre. Pero cuando tenemos el temor de Dios, ese temor hacia el hombre se va. ¿Cuántos lo creen? Tercer lugar, otra clase de temor, que es un temor que yo llamaría también peligroso, es el temor religioso. El temor religioso. Isaías, para connotar esto, Isaías dice algo interesante. Este pueblo de labios me honra, pero su temor no es más que un temor ¿de quién? De hombre. Entonces, el temor religioso es peligroso. Mire, en este mundo hay tanta gente religiosa, con un temor religioso, y no es más que mandamiento de hombre. Por ejemplo, una persona pasa por el frente de una catedral, ¿qué es lo primero que hace? La señal de la cruz. Acá dice que se persina. Cuando una persona ve un muñeco levantado, una estatua, una imagen de un ídolo, ¿qué hace? Hace lo mismo, o se rinde a sus pies, o le brinda la pleitesía. Ahí no está Dios en esas cosas, porque una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Aló. Entonces ese temor religioso, mire, hay gente tan religiosa y con un temor religioso que en los tiempos de la época de la Semana Mayor suben a unos cerros hasta de rodillas, especialmente en Monserrate, aquí en nuestro país de Colombia. Otros suben de rodillas o de pie hacia el Cerro de la Popa en Cartagena. Creo que es el 2 de febrero.
para adorar al ídolo de la candela o candelaria. Sí, todos esos son temores religiosos. No es más que un mandamiento de hombre que le ha sido ¿qué? Impuesto. Entonces esa clase de temor es mala, es dañino. Yo estoy poniendo esta plataforma para que podamos entender el verdadero temor de Dios. Hemos mencionado varias clases de temor. El temor natural, el temor hacia el hombre con el otro hombre, el temor religioso, ¿verdad? Y también podemos encontrar el temor que tienen muchos al diablo. ¿Cuánto le tienen miedo al diablo? Levante la mano. Porque de pronto se lo han pintado con un trinche, o con un rabo, o con otra cosa, con una figura, con cacho. Algunos le tienen miedo al diablo. Claro, el que no tiene a Cristo tiene que tenerle miedo al diablo. Pero hay creyentes, inclusive, entre comillas, que le pueden tener miedo al diablo, hermano. Pero los verdaderos hijos de Dios no le tenemos miedo al diablo, ni al brujo, ni al hechicero, ni a nadie. Porque el Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué que hay que temer al diablo? Ahora, si usted le tiene al diablo es porque anda mal con Dios. El creyente que le tiene miedo al diablo de hacer guerra espiritual es porque no anda bien delante de Dios. El creyente que le tiene miedo que la bruja lo visitó, le echó tierra y escuchó ruido, ese creyente no está caminando bien con Dios. Necesitamos aterrizar y verdaderamente caminar en el verdadero temor. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Ahora sí, después de esta plataforma, quiero hablar del verdadero temor a Dios. ¿Qué es el verdadero temor a Dios? Por eso hemos leído ese Salmo 112, cuando dice: bienaventurado ¿quién? Dichoso, feliz ¿quién? El hombre, la persona, la mujer. Porque la palabra hombre en la Biblia también está involucrando a la mujer, al ser humano en sí. Bienaventurado, dichoso, aleluya, el hombre o la mujer que teme a Dios. Y no solamente que teme a Dios, sino que dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aleluya. El deleitarnos en los mandamientos es obedecer las órdenes de Dios. Cuando un creyente no obedece las órdenes de Dios, ni se deleita en sus mandamientos, no está caminando en el temor de Dios. No está caminando en el temor de Dios. Así que la Biblia nos enseña claramente que somos dichosos, felices cuando caminamos en el temor de Dios y al mismo tiempo nos deleitamos en sus mandamientos. Pero la promesa que está allí es grande. ¿Cuál es la promesa que encontramos que es para todos los creyentes? Dice: y su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Aleluya. En otras palabras, si yo camino en el temor de Dios, mis hijos, mi esposa, mi casa, mi familia será poderosa en la tierra. La generación de mí viene y es poderosa porque así lo ha dicho el Señor. Alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ahora, el temor de Dios puede calificarse aquí como reverencia, como respeto. Ese es el significado real de la palabra temor a Dios. Se puede decir que es reverencia, respeto, reconocimiento a la autoridad, a la majestad, al poder, a la santidad de Dios. Ese es el verdadero temor. El que yo le brinde respeto, o sea, no es de miedo, no es que yo tenga miedo a Dios, ni tenga terror de Dios, sino que el verdadero temor es mi respeto hacia Él, porque Él es mi Padre
y un padre tiene autoridad y la autoridad se respeta. ¿Cuánto lo creen? Entonces es mi reverencia hacia Él, hacia el Dios que vive por los siglos de los siglos. El poder adorarle, honrarle, el poder obedecer su palabra, eso también trae bendición. Ahora el temor de Dios, Dios nos pide que seamos temerosos de Él. Lo que dice el Salmo 33, verso 8 es lo siguiente: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Qué encontramos allí? Una orden, un mandamiento. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandamiento aquí? Ese mandamiento dice: tema a Jehová Dios toda la tierra. O sea que todos los habitantes que habitan este planeta deben caminar en el temor de Dios. Teman todos los habitantes del mundo. Es una orden dada por Dios. Es un mandamiento. Pero desafortunadamente, mucho mundo, muchas personas que no conocen a Dios, no están caminando bajo el temor de Dios. E inclusive creyentes mismos algunos no están caminando en el temor de Dios porque están haciendo lo que les da la gana y no hacen la voluntad de Dios Padre. Hacen lo que quieren e inventan cosas, sacan razonamientos humanos y piensan que están bien y piensan que están caminando en rectitud, cuando Dios dice: yo no apruebo lo que estás haciendo. Aló, Dios no aprueba lo que estás pensando. Así que pilas con esto. Este mensaje es importante a comienzo de año, porque estamos en una nueva temporada y hay que comenzar bien. Amén. Hay que caminar en la santidad. Hay que caminar bien en este nuevo año. El temor de Dios es ese, el que uno también pueda honrarlo y glorificarlo. Ese temor de Dios que Él nos pide. Salmo 33, 8 lo leímos ya, correcto. El 34, 9 de ese libro de Salmo también dice lo siguiente. 34, 9 dice: temed a Dios vosotros sus santos. Y hay una promesa ahí muy pegada en el contexto: pues nada falta a los que le temen. ¿Usted está creyendo esa palabra? ¿Usted la cree de verdad, verdad? Bueno, dice temed, pero hay una orden. La orden es que caminemos en el temor de Dios. ¿Vosotros qué? Su santo. Ojo con esto. Para la gente que me está escuchando que de pronto no es cristiana, la gente no cristiana piensa que los santos son las imágenes. Eso no es santo, eso es una imagen. Los santos verdaderos, los santos bíblicos, somos hombres y mujeres vivos con el temor de Dios. Eso sí somos los verdaderos santos. Aquí estamos en la reunión de los santos. ¿Cuántos lo creen? A eso es que la Biblia habla de santo, no de muñecos ni de paganismo. No, señor, eso es del diablo. ¿Para qué? Para que usted entienda que necesitamos entonces caminar en el temor de Dios. Aleluya. Ese temor que Dios nos da para que podamos caminar rectamente delante de Él. Así que, mis amados hermanos, nuestra reverencia debe ser el Señor. El temor de Dios, ¿sabe qué le va a dar al creyente? El temor de Dios en el creyente le va a dar valor, le va a dar dominio, va a dominar el temor humano, va a dominar el temor que lo puede, el contrario, que lo puede llevar a la muerte misma. Puede dominarlo. Nuestro temor y reverencia debe ser hacia el Dios que hizo los cielos y la tierra. El respeto, la admiración, el reconocimiento que debemos hacer hacia nuestro Padre Celestial. Ahora bien, en Génesis capítulo 22, verso 12,
Dios dijo algo interesante de Abraham. Dice que el ángel del Señor le dijo a Abraham: yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo creo que el último servicio, el 31, que logramos tocar algo de Abraham. Cuando decíamos que Abraham, antes de tener el hijo Isaac, antes de tener ese hijo, él levantaba altares a Dios, adoraba a Dios. Pero luego que nace Isaac, parece que Abraham sacó un poco a Dios y metió más al corazón a Isaac, y ya no era como antes, y ya no le rendía, no levantaba esos altares de adoración. Parece como si Isaac se le convirtiera en un ídolo para él. Por eso Dios le dijo: yo quiero que me des tu hijo, sacrifícalo. Y cuando Abraham, que obedeció la palabra del Señor, llevaba al niño hacia al lugar donde iba a sacrificarlo, estuvo a punto de hacer por obediencia a Dios, cuando el ángel le dice: no lo hagas. Ahora sí entiendo que tú tienes temor de Dios. Amén. Entonces Dios le dice: no rehuses. Yo conozco que temes a Dios, pues no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Cuando nosotros amamos en verdad a Dios y caminamos en el temor de Dios, somos capaces de dar lo que más queremos. De sacrificar lo que más queremos. Eso es los que amamos a Dios. Los que no aman a Dios dicen: no, si yo doy esto, ¿con qué me quedo? Pero Abraham no dijo eso. Si tú me lo diste y tú me lo pides, te lo entrego. Pero a veces nosotros retenemos ni siquiera lo que es nuestro, porque todo le pertenece a Dios. Ni la camisa ni lo que tenemos puesto es nuestro. Somos, por la misericordia de Dios, Dios nos lo entregó para que lo administrásemos y para que anduviésemos bien vestidos. Pero todo viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces el Salmo 112 está diciendo: bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y Proverbios 1:7 dice también: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro. Entonces, cuando nosotros somos sabios, el verdadero sabio es aquel que tiene temor de Dios. Pero en cambio los que no tienen temor de Dios se vuelven insensatos, desprecian la sabiduría y desprecian la corrección y desprecian la enseñanza de Dios. Es peligroso cuando un creyente pierde el temor de Dios. Es peligrosísimo, hermano, y lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, ¿qué implica caminar en el temor de Dios? Ya tenemos la base fundamental. ¿Qué es el temor a Dios? Pero ¿qué implica el temor a Dios? ¿Qué es lo que implica? Bueno, para poder nosotros tener una claridad sobre este asunto, quiero que leamos Proverbios capítulo 8, versículo 13. Ahí nos va a declarar lo que es el verdadero temor hacia Dios, para poder tener una amplitud más grande. El temor de Jehová, óyase bien, el temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice Dios, ¿verdad que sí? Entonces, el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal. O sea, si yo digo que camino en el temor a Dios, entonces yo seré capaz de aborrecer todo lo malo. Y todo lo malo implica que es lo contrario a lo bueno. ¿Sí? Por ejemplo, maldecir es malo. Ahí es que bendecir. ¿Cuántos lo creen? Aún
A nuestros enemigos no podemos aborrecer, más bien orar por ellos, a ver si se convierten y Dios tiene misericordia de ellos, ¿verdad? Pero nosotros a veces buscamos una forma, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, de siempre sacar, ¿qué? De desquitarnos lo que nos hicieron. Porque no hemos aprendido verdaderamente a morir a nuestro yo. No hemos aprendido a morir a las cosas terrenales todavía. ¿Qué implica entonces? Dice que es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Cuando una persona o un creyente camina en el temor de Dios, ¿sabes qué pasa con él? Se abstiene de robar, se abstiene de engañar, se abstiene de hablar mentira, se abstiene de beber alcohol, se abstiene de fumar marihuana y todas aquellas cosas que hay por ahí del mal. Se abstiene de estar caminando haciendo lo que hace el mundo. Cuando se camina en el temor a Dios, el creyente se abstiene de muchas cosas que no son agradables al Señor. Amén. Por ejemplo, cuando usted lee Proverbios 6, 16 al 19, va a encontrar muchas cosas. Las cosas que Dios aborrece, como cuáles: los ojos altivos. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece los pies presurosos al mal. Dios aborrece el testigo falso y el que habla mentira. Y Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo dice Proverbios 6, del 16 al 19. Yo lo que lo estoy diciendo para que podamos entender entonces que el verdadero temor de Dios es apartarse ¿de qué? Del mal. Y cuando se habla del mal es de todo lo malo. ¿Y no será que la mentira es mala? El bochinche es malo, la murmuración es mala, el engañar, el robar, el maldecir es malo. Entonces, quienes están haciendo todas estas cosas no están caminando en el temor de Dios. Si acaso estarán caminando en un temor religioso. En un temor religioso, porque la religión dice, la religión tiene una filosofía satánica que dice: el que peca y reza, empata. Eso es del diablo. Y yo digo que el que reza y el que peca y reza, si no se arrepiente, se va para las pailas del infierno. Claro. Porque no es cuestión de tener la religión. Cualquiera puede tener una religión, pero no tener a Cristo en el corazón. Cualquiera puede tener una religión, pero no tener salvación. Y usted puede ver personas religiosas hasta con un crucifijo aquí, pero con una metralleta acá. Usted puede ver personas con una camándula aquí, pero tienen una lengua larga, chismosa. Aleluya. Usted puede ver una persona que reza y Ave María para allá y Ave María para acá y lo uno y lo otro, y aborrecen a su prójimo. Entonces, ¿qué clase de religión es esa? La religión verdadera sin mácula es aquella: aborrecer el mal, ¿verdad? Hacer el bien. Eso es. Por eso estamos diciendo que mucha gente, en vez de caminar en el temor de Dios, está caminando en un temor religioso. Mandamientos de hombres, mandamientos humanos. Por ejemplo, le dice en Semana Mayor: no puede comer carne. Yo puedo comer carne lunes, martes, miércoles y jueves santo, porque si yo oro, la santifica el Señor. Amén. Pero los mandamientos del hombre es eso: no comer carne, no hacerlo uno. Sin embargo, no. ¿Por qué no prohíben el ron en esa época? ¿Por qué no prohíben ir a las playas en esa época? Es que el problema es que la gente no ha entendido el verdadero corazón del evangelio. No ha entendido el verdadero corazón de las buenas nuevas de salvación. Y por eso hay gente ignorante espiritualmente. Puede ser un abogado, puede ser un ilustre persona, conocedor de leyes, pero si no tiene a Cristo es como si no tuviera nada. Además, para el hombre natural, las cosas de Dios se le parecen una locura. No las entiende, no las puede comprender. Ahora, quien tiene el temor del Señor aborrece lo malo. Y Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la avaricia. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mala conducta.
Mire, cuando las personas no tienen temor de Dios, son capaces de matar hasta su propia mamá. Son capaces de engañar. Son capaces de despojar al prójimo de un celular, de unos zapatos, de un reloj, de dinero. Cuando la gente no camina en el temor de Dios, es capaz de matar. Entonces, imagínense ustedes secuestradores con una camándula aquí, con una metralleta acá. ¿Qué clase de temor es ese? Ninguno. Esa es obra del diablo, ¿verdad que sí? Porque ellos no caminan en el temor de Dios. Y por ahí creo que hay una película de aquellos que para matar primero le llevaban el revólver a una imagen, la Virgen de las Sicarias, creo que en Medellín. Y antes de matar a una persona, lo primero que le ponían era la velita a ese demonio, a ese ídolo, y mataban. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso es del diablo. El verdadero temor a Dios es apartarse del mal, es caminar en santidad, es caminar en rectitud. Ese es el verdadero temor a Dios. ¿Cuántos lo creen? Ese es el verdadero temor a Dios. Entonces hay mucha gente que anda por la tierra, por todas partes, sin temor de Dios, matando, robando, engañando, despojando a su prójimo, causándole daños a otro. La gente que no tiene temor a Dios es capaz de adorar un pedazo de yeso, es capaz de adorar un pedazo de guayacán, es capaz de adorar una imagen en una olla, pero porque no tienen temor de Dios. El diablo se le puede aparecer diciéndole que es fulano de tal, pero no es fulano de tal, porque el diablo anda en oscuridad, los demonios andan en oscuridad, y lo que el demonio quiere es que le pongan velas y lo alumbren. Pero Dios no necesita de velas. Él es la luz del mundo, y los que le seguimos no andaremos en tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Entonces el verdadero temor implica apartarse del mal. ¿Saben qué? Que el temor de Dios nos ayuda a caminar en rectitud y en santidad. El verdadero temor de Dios nos ayuda a caminar en rectitud y en el temor y en la santidad. Ahora veamos cuáles son los beneficios de caminar en el temor a Dios. Porque tiene sus beneficios. O sea, ¿qué es lo que a mí me puede llenar y satisfacer andar en el temor de Dios? Salmo 34, versículo 7. Vamos a iniciar por allí. O sea, ¿cuáles son los beneficios que yo puedo obtener? ¿Cuáles son los beneficios que yo adquiero cuando camino en el temor a Dios? Vamos a mirar por las Escrituras cuáles son esos beneficios, cuál es ese bienestar que viene a mi vida. Y uno de ellos dice, en el Salmo 34, 7, ojo con esto. ¿El ángel de quién? ¿Y quién es el ángel de Jehová? El Señor. Acampa. ¿Qué es acampar? Estar ahí al lado. Acampa alrededor de quién? De los que le temen. ¿Y qué más? Y los defienden, amado hermano. ¿Usted no se alegra por ese privilegio? De que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen a Dios. Y los defiende. Aleluya. Entonces, el ángel de Jehová no va a acampar alrededor de los que no le temen. Jamás. Porque es bíblico que él está acampando es alrededor de los que le temen y los defienden. En otras palabras, si el diablo viene contra mí, el ángel de Jehová pelea por mí. Aló. Si el enemigo viene contra ti, contra tu familia, y tú te pones en la brecha y dices, diablo, ¿sabes qué? Tú estás vencido, estás derrotado. Yo con Cristo soy más que vencedor. Por lo tanto, no podrás hacerle daño a mi casa ni a mi familia, porque con Cristo soy más que vencedor. Se para en la raya y el Señor lo va a acompañar y el Señor lo va a respaldar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienda. Aleluya. Pero ese es a los que caminan en su temor. Y la otra bendición que leíamos en el Salmo 112 es que somos bienaventurados, pero que nuestra descendencia será poderosa
en la tierra. Aleluya. Nuestros hijos, nuestros nietos serán poderosos, tendrán relevancia. Será una generación de conquista, una generación empoderada para vencer, para bendecir y también para alcanzar las metas. Proverbios 10:27. Hay otra bendición allí. El temor de Jehová. Ay, ay, ay. 10:27. Estamos hablando de los beneficios de caminar en el temor a Dios. Ya hemos dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, ¿verdad? Que somos bienaventurados y que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Pero en el Proverbio 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán ¿qué? Cortados o acortados. Vamos a ver cómo dice la palabra, acortados. ¿El temor de quién? De Dios. Lo que hemos dicho, apartarse del mal. Aumentará los días. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que a temprana edad se muere? ¿Por qué cree que usted que hay muchos que hoy están muriendo más jóvenes que adultos? Porque ellos no están caminando en el temor de Dios. Están viviendo su vida a su manera. Y algunos se atreven, algunos son tan descarados que dicen: no se meta con mi vida. Como si la vida fuera de ellos. La vida le pertenece a Dios. ¿Ah? Es que usted no se meta en mi vida. ¡Qué orgullo! Más bien dígale: pero yo te quiero decir, y a los que me escuchan, Dios sí se va a meter en tu vida y te va a decir que si caminas en ese camino torcido, te vas a perder. Endereza el camino, busca a Dios para que pueda ver la gloria de Dios en tu vida y en tu casa y en tu familia, y te vaya bien en todo lo que emprendas. Aleluya. Eso te digo. Y Dios sí se está metiendo contigo, porque Dios te anda buscando hace rato para que te arrepientas, porque andas por el mal camino, el camino de la droga, yo no sé, del alcohol, o el camino de la prostitución. Dios dice: arrepentíos y convertíos. Necesitamos caminar en el temor a Dios. Y entonces el temor a Jehová aumentará ¿qué? Los días, se nos prolongarán los días, los años. Pero los impíos, sus días serán acortados. El malo lo matará la maldad. Y todo el que hace violencia, si no se arrepiente, muere en la violencia. Proverbio 19:23. Otro de los beneficios que encontramos en las Sagradas Escrituras, ahí es el siguiente: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Aleluya. ¿Está usted escuchando esto? ¡Qué promesa maravillosa! El temor de Dios es para vida, no para muerte. Y también con él vivirá la persona llena de reposo. El hombre vivirá lleno de reposo, de tranquilidad. Y dice: no será visitado ¿de qué? Del mal. ¿Cuántos lo creen? Cuando caminamos en el temor de Dios, no seremos visitados del mal, al menos que Dios pueda permitir algo para alguna enseñanza. Pero no seremos visitados del mal. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ahora, mis amados hermanos, para ir culminando, es peligroso cuando una persona o cuando un creyente pierde el temor a Dios. Es peligroso. Es bastante peligroso. El creyente que pierde el temor a Dios, le da lo mismo congregarse o no congregarse. El creyente que pierde el temor a Dios, le da lo mismo diezmar o no diezmar, ofrendar o no ofrendar. El creyente que pierde el temor a Dios, le da lo mismo hablarle a otro de Cristo o no hablarle a otro de Cristo, porque ha perdido el temor a Dios. Pero estoy diciendo también que es peligroso cuando se pierde el temor a Dios, y lo vamos a comprobar en Proverbios capítulo 1, verso 24 al 30. Mire, ese texto escríbalo en su Biblia, en su mente, en su corazón, en donde quiera que usted pueda leerlo varias veces. Porque es peligroso cuando la persona pierde el temor a Dios. Dice la Biblia en Proverbios: por cuanto llamé,
está llamando hoy al arrepentimiento. Dios nos está llamando hoy a la santidad, a enderezar el camino si está torcido. Por cuanto llamé y no quisiste oír. La Biblia dice: el que tenga oído, que oiga. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Mire cuánta misericordia de Dios para con nosotros. Estamos haciendo lo malo y Dios dice: arrepiéntanse, búsquenme, vuélvanse a mí. Mire lo uno. Y nosotros, como el mulo, hacemos lo contrario. Ahora, sino que dice ahí, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. O sea, a veces como que la palabra nos estorba o nos perturba porque no queremos asimilarla ni ponerla en práctica, sino que simplemente la dejamos pasar, pero no reflexionamos sobre ella. Y la Biblia nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Hacedores de la palabra. Entonces ese texto es bien claro. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Dice, hay algo que a uno le llama la atención. Yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Tremendo, ay, ay, ay. Yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es bravo eso. Mire, fue al mismo pueblo de Israel, al pueblo amado, al tesoro especial. Es que Dios nos ama, pero Dios no nos patrocina nuestra sinvergüenzura. Porque a veces confundimos el amor con patrocinar sinvergüenzura. Y Dios a nadie le va a patrocinar sinvergüenzura. Amén. A nadie. Aquí está bien claro. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo preferido, por decirlo entre comillas, Dios muchas veces permitió que le robaran, que los maltrataran, que los llevaran cautivos, que muchos de ellos murieran en el desierto y en otras partes. ¿Pero por qué? Porque perdieron el temor a Dios cuando se entregaban a la idolatría, cuando se entregaban a la maldad, cuando se entregaban a la parte inmoral. Dios trató duramente con ellos. ¿Acaso usted y yo somos más preferidos? Dios no tiene hijos preferidos. Y si alguno dice que es preferido de Dios, entonces camina en santidad, en rectitud y camina en el temor a Dios, y entonces sí será uno de los preferidos de Dios. Porque hay más de uno. Me imagino que hay más de uno diciendo: yo soy el preferido de Dios. Bueno, Dios no pechicha a nadie. El único que de pronto así se recostaba en el pecho del maestro era Juan, el último de los discípulos. Sin embargo, también llevaba su exhortación. Ahí, porque Dios es un Dios correcto. Entonces es peligroso cuando un creyente pierde el temor de Dios. Hermano, si no estás caminando en el temor de Dios, abre tus ojos. No solamente es cuestión de creer en Dios o de venir al templo, a los cultos. Es cuestión de caminar en santidad, en rectitud y en obediencia a la palabra de Dios. ¿De qué me sirve creer en Dios si no lo obedezco? Si no obedezco sus mandamientos, sus órdenes, quiere decir que yo soy el que le voy a dar órdenes a Dios y decirle: Dios, eso no es para mí, porque yo hago lo que yo quiero, lo que me da la gana. Algunos le llevan la contraria a Dios y por eso no progresan, no avanzan. Y si avanzan y progresan un poco, es gracias a la misericordia de Dios para con ellos. Pero como decíamos el 31, no tientes a Dios. No tientes a Dios porque crees que te está yendo bien sin estar usted haciendo lo que Dios le ordena. Ojo con eso. Peligroso será.
Entonces después podrán venir los ay, ay, ay. Por eso dice, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. ¿Qué es lo que teme el hombre? El infierno. ¿Qué es lo que teme el hombre? Quedar en pobreza. ¿Qué es lo que más le teme el hombre? Ir a la muerte. ¿Qué es lo que más le teme al hombre? Quedar en desgracia. Pero Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios lo que quiere es prosperarnos. Dios lo que quiere es verdaderamente que caminemos en una posición de autoridad y que caminemos en rectitud. Dios demanda de su pueblo santidad. Estamos en los últimos tiempos. Y si queremos irnos en el arrebatamiento, es necesario caminar en el temor de Dios. Usted se quiere ir en el arrebatamiento. Usted quiere ir a las bodas del Cordero. Usted quiere verle la cara al Señor. Usted quiere entrar al reino de Dios en el cielo. Entonces es necesario caminar en rectitud y en el temor de Dios. Aleluya. Caminar en santidad. Es lo que Dios nos está diciendo al comienzo de este año. Sí, cosas extraordinarias van a venir para la iglesia. Cosas maravillosas. La gloria de Dios se va a seguir derramando. Va a haber avivamiento fuerte, pero también va a haber persecución. Y también va a haber pruebas para los creyentes, para que sepan si aman a Dios o no. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos reflexionar en el camino. Si es que yo estoy haciendo mi propia voluntad, si es que estoy haciendo lo que yo pienso, lo que yo digo, si es que estoy haciendo lo que otros me dictan o estoy haciendo lo que Dios dice. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y el temor a Dios es apartarse del mal. Si tú andas en chisme, andas en murmuración, andas en contienda, andas en mentira, tú no estás caminando en el temor a Dios. Lo has perdido. Cuando el creyente pierde el temor a Dios, le da lo mismo en un domingo, un día como hoy, irse para la playa, para la montaña, para la finca, o de vez en cuando decir voy para la iglesia. Ay, ay, ay. Y dicen que aman a Dios. Y después dicen, es que Dios sabe. Dios sabe que andas en desobediencia. Corrígete a tiempo. Apenas estamos a 2 de enero. Y es tiempo de enderezar el camino. Ponte de pie. Y ahí donde está, clama a Dios, o de rodillas o sentado, pero llora, clama, gime, pídele perdón a Dios. Porque yo sé que tú has ofendido a Dios. Ahí donde estás. No le estás rindiendo culto a Dios. No estás adorando a Dios como es debido. No estás obedeciendo a Dios como dice la palabra. Cierra tus ojos. Concéntrate aunque sea por 5 minutos. Ay, Shamakia. Irramaiso kanda la masota kaya. Oh, rababai samai sikai sotamanda kai. Oh, glorioso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ahora viene a recuerdo una pareja en la Biblia que perdió el temor a Dios y murieron. Recuerden a Ananías y Zafira. Perdieron el temor a Dios, mintieron y por una mentira murieron. Yo no sé si van a volver esos tiempos. Probablemente sí. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ore, reflexione. No eche en saco roto esta palabra. Atesórela, porque le va a ayudar para poder enfrentar cualquier situación adversa. Padre, contra ti hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Reconocemos que como pueblo tuyo, que a veces nos hemos alejado del temor tuyo y
hemos hecho lo indebido, no hemos acatado tus órdenes, pedimos que tenga de nosotros misericordia, Dios. Acuérdate que somos polvo. Ayúdanos en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, Señor. Y en esta mañana, sé tú rompiendo toda cadena de opresión, sé tú rompiendo toda atadura, rompiendo toda maldición, rompiendo las opresiones del enemigo en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, queremos caminar en el temor tuyo. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a alejarnos del mal. Ayúdanos a dejar la mentira, el engaño. Ayúdanos a dejar todo aquello que a ti no te agrada, Dios. Obra en tu pueblo, trayendo libertad, trayendo sanidad. Dios mío, queremos empezar esta nueva temporada caminando en rectitud, enderezando el camino. Dios, ayúdanos, papá. Solo no podemos. Te necesitamos, papá. Te necesitamos de tu dirección, de tu guía. Tú sabes cuántos, Señor, tal vez están ahí afligidos, cuántos están cansados, cuántos están pensando en su propio pensamiento y rechazando lo que tú estás diciendo. Dios, revienta las cadenas, todo polvo mágico que hayan lanzado contra tu pueblo. Ese polvo mágico se quema en el nombre de Jesús, y toda ceguera espiritual y toda sordera espiritual se va, se corta de raíz en tu nombre, Cristo de la gloria. Obra poderosamente, Dios mío. Obra, Dios, en cada corazón. Necesitamos de tu ayuda. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Dios? Oh, glorioso Espíritu Santo, trae consuelo, trae fortaleza, mi Rey. Sana las heridas del alma, las heridas del pasado, las heridas del ayer, las heridas del año pasado. Dios, obra en tu pueblo, Dios mío, y reprende la ruina, la miseria, la enfermedad y todo espíritu inmundo que quiera venir a perturbar. Lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Restaura, Señor. Sana el corazón de tus hijos. Trae limpieza en medio de tu pueblo. Limpieza de alma, del corazón, mi Rey amado. Y que en lo que te hemos fallado podamos corregir el camino. Nos humillamos, te pedimos perdón. Y obra a favor nuestro, Dios. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Aleluya. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Oh, pueden tomar asiento por un momento, mis amados hermanos. Dios le bendiga, iglesia, una vez más. Qué bendecido día. Es un día muy especial. Y qué bueno, ¿verdad? Eso, caminar bajo el temor del Señor. Es una palabra de invitación. Como dice nuestro pastor Luis Carlos, a veces es una palabra que no atrae muchos aplausos, pero es una